Bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te contaremos una de las leyendas más conocidas del estado de Veracruz, la leyenda de la mulata de Córdoba. Se cuenta que hace muchos años, en la época de la Inquisición, vivía en Córdoba, Veracruz, una bella mujer mulata. Nadie sabía su origen, ni quiénes eran sus padres, pero algo que llamaba la atención de la gente es que pasaban los años y ella seguía luciendo igual, joven y hermosa. En el pueblo se contaba que la mulata podía curar enfermedades por medio de hierbas y rituales. También se decía que podía predecir eclipses y tormentas. Había mucha gente que la quería, ya que los había salvado de males que parecían no tener cura. Aunque en aquellos años el mestizaje era motivo de rechazo, su gran belleza siempre resaltaba, y los hombres se disputaban su corazón. Sin embargo, ella no aceptaba a ninguno. Esto empezó a causar la ira de los hombres rechazados y envidia por parte de las mujeres. Se empezaron a esparcir rumores sobre la mulata. Decían que era una bruja. Algunos aseguraban que la habían visto volar por los tejados y que se podían ver luces siniestras que salían de las ventanas de su hogar. Incluso llegaron a comentar que su belleza y eterna juventud se debían a que había hecho un pacto con el diablo. Las historias llegaron a oídos de los miembros del Santo Oficio, quienes no dudaron en visitarla para asegurarse de que no había una bruja, pero al acudir a su hogar se encontraron que los rumores eran simples chismes, pues todo iba normal en casa de la mujer y parecía cumplir con sus deberes cristianos. Tiempo después, Martín Ocaña, el alcalde de Córdoba, vio a la mulata mientras iba dando un paseo y quedó cautivado por la belleza de la mujer. La alcanzó y le confesó su amor y le prometió una gran fortuna a cambio de que aceptara ser su amante. La mulata lo rechazó ofendida y el alcalde le dijo que entendiera que ella era una mulata, por lo que de ninguna manera podía casarse con ella. Sin embargo, si aceptaba estar con él, le daría una vida llena de lujos. La mulata lo miró con desprecio y se alejó. A pesar de ello, Martín de Ocaña continuó tratando de conquistarla con regalos y atenciones. La mulata siempre lo rechazaba y le pidió que por favor la dejara en paz. El alcalde, incapaz de aceptar con dignidad el rechazo, sintió tal rabia y despecho que la denunció ante el Santo Oficio. Contó que la mulata le había dado una pócima para que perdiera la razón y se enamorara de ella. Era obvio que un hombre de su categoría jamás sentiría algo por una simple mulata. Lo que deseaba era que la condenaran a la hoguera. Después de las acusaciones, lamentablemente la Inquisición le creyó al alcalde, quien inmediatamente acudió con sus asistentes y el personal del Santo Oficio a la casa de la mulata, y en nombre de la Santa Inquisición derribaron su puerta para apresarla. Ella intentó resistirse, pero fue capturada y llevada hasta las mazmorras de San Juan de Ulúa, lugar en donde permaneció encerrada en espera de su castigo. Los miembros de la Inquisición declararon a la mujer culpable de practicar magia negra y la sentenciaron a ser quemada con leña verde en presencia de los lugareños. Un día antes de la ejecución, uno de los carceleros sintió pena por ella y le dijo que si deseaba algo antes de morir. La mulata únicamente pidió un trozo de carbón. Aunque le pareció una petición extraña, el carcelero le entregó un poco de carbón. La mulata comenzó a dibujar en los húmedos y oscuros muros de la celda un barco con grandes velas. Por la noche, el carcelero volvió a pasar por la celda de la mulata y quedó maravillado con el dibujo, ya que contaba con detalles muy bien definidos.
Parecía un barco real, listo para una gran travesía en alta mar. La mujer sonriente le preguntó al carcelero, ¿qué es lo que le falta a esta embarcación? Él respondió que lo único que le hacía falta era navegar, era un barco perfecto. Pues mira cómo navega, contestó la mulata, quien ligera dio un salto al barco, que despacio al principio y después a toda vela desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo. El carcelero, mudo, inmóvil, con los ojos salidos de sus órbitas, con el cabello de puntas y con la boca abierta, solo pudo mirar aquello sorprendido. Personas del pueblo aseguraban que esa noche pudieron ver la figura de un barco yendo rumbo a mar abierto, algo que les pareció sumamente extraño, ya que el puerto estaba cerrado debido a que había tormenta. Nadie volvió a saber jamás de la mulata. Esperamos que hayas disfrutado de esta leyenda. Mucho agradeceremos tu like y suscripción, lo cual nos apoya para poder seguir trayendo este tipo de historias. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!